experto en Medio Oriente, con quien vamos a hablar sobre el conflicto que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Buen día, Said, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, queríamos hablar con usted para conocer un poco más lo que está sucediendo en estas fechas en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo de Hamas. Saber qué es lo que está motivando este conflicto, cómo se está desarrollando y bueno, todo lo que necesita saber la gente. Sí, bueno, entonces, no sé si se acuerdan ustedes, la semana pasada, más o menos el domingo, que fue, digamos, las primeras notas que empezaron a aparecer en los diarios, hubo una serie de desalojos, o intentos de desalojo, en el barrio de Jerusalén, barrio de Jerusalén Este, que se llama Sheikh al-Jarrah, ¿no? Bueno, entonces estos desalojos, digamos, amparados por la Corte Suprema de Israel, de alguna manera, digamos, iban en contra de estos árabes palestinos que vivían en ese barrio, y estaban allí desde el año 48, básicamente, estaban mudados a ese lugar por cuestiones, digamos, de desplazamiento producto de la guerra, son sujetos protegidos por el derecho internacional en un territorio ocupado, reconocido internacionalmente. Entonces, digo, su desalojo no se podía llevar a cabo así nomás. Esto llevó a una serie de protestas, por más que no eran muchas familias, eran más o menos unas 30 familias las que estaban siendo desalojadas. Esto llevó a muchas protestas en Cisjordania. Esto pasó más o menos entre el domingo y el lunes. Sí. Ahora bien, entre el lunes y el martes se conmemoró el Día de Jerusalén, que es un día en el que grupos ultranacionalistas israelíes, digamos, realizan una marcha en conmemoración de la conquista de la ciudad de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 67. ¿Sí? Entonces, habitualmente, digamos, pasan por barrios árabes y tienen lugar enfrentamientos entre estos grupos ultranacionalistas y jóvenes palestinos. La policía israelí, al ver esta situación, lo que hizo fue prohibir la manifestación, confinarlos al muro de los lamentos, a estos grupos que estaban rebelándose, y luego ir a perseguir, digamos, a los árabes que estaban, digamos, a punto de resistir esta marcha con bombas molotov, piedras, palos, etcétera. Por supuesto, esto va a generar un enfrentamiento entre la policía de Israel y los manifestantes, con la tan mala puntería del mal tino, digamos, de generar que, digamos, la represión de la policía israelí llegó hasta la mezquita del Aqsa, digamos, uno de los lugares más sagrados del Islam, donde había gente rezando. Entraron los gases lacrimógenos, los policías reprimiendo, digamos, un ejército de ocupación con el cual ustedes saben, entre palestinos y israelíes no hay un buen vínculo, y eso digamos, el fundamento, y es cuando escala el conflicto, ¿no? Ahí es cuando estas protestas por los desalojos se unen a las protestas por el Día de Jerusalén, y eso termina explotando por los aires. Lo que sucede es que Hamas comienza una serie de ataques en el territorio israelí y le da la fundamentación que estaba buscando Benjamin Netanyahu para bombardear Gaza, ¿no? Que hasta el día de hoy creo que tenemos unos 300 muertos del lado de los palestinos, unos 9 o 10 del lado israelí. Es tremendo, más de 400 millones de dólares en pérdidas económicas. Bueno, y vemos algunas dificultades. Vemos que Estados Unidos está teniendo dificultades para marcar la cancha y de alguna manera forzar un proceso de desescalamiento, o por lo menos una tregua, ¿no? Buen día, Said. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte y explicarnos qué es hoy Palestina o el estatus de Palestina, qué diferencia hay entre Franja de Gaza y Cisjordania y por qué siempre los conflictos pareciera ser está en Franja de Gaza, por qué siempre Israel apunta a Franja de Gaza, ¿cuál es el motivo? Bueno, muy buena pregunta, Mauro. Mirá, entonces, a ver, en el año 67, estos territorios, la Franja de Gaza y Cisjordania, son ocupados por Israel y permanecen ocupados desde entonces, en lo que era la tercera guerra de Israel. En los acuerdos de
año 93, se acuerda que estos territorios paulatinamente van a volver a manos de los palestinos. El territorio de Gaza volvió inmediatamente, o sea, en su totalidad volvió inmediatamente a manos de la autoridad palestina, mientras que Cisjordania no. O sea, es un porcentaje relativamente pequeño de Cisjordania que está en manos efectivamente de los palestinos. Los palestinos hoy no son un Estado con todas las ganas, es decir, no son un Estado que tenga un reconocimiento internacional pleno, aunque sí participan en organizaciones internacionales, etcétera, y hubo una proclamación del Estado palestino ahí en la década del 80, pero no hubo todavía una proclamación oficial del Estado palestino. Entonces, ¿cuál es el estatus? Bueno, el estatus es digamos, de alguna manera, un colectivo de personas que está en proceso de la obtención de un Estado propio. Entonces, bueno, ¿por qué hay esta disociación entre Gaza y Cisjordania? Sí. Esta disociación entre Gaza y Cisjordania es relativamente nueva, ¿sí? Es del año 2006, no es anterior. Entonces, lo que sucede es que va a haber elecciones y los dos principales partidos, el oficialismo, Fatah, y la oposición, Hamas, digamos, se van a pelear y Gaza va a quedar en manos de la Hamas y Fatah se va a quedar con Cisjordania. Sí, pero no es que esto sea, digamos, legítimo. Y desde el 2006 no se han podido realizar elecciones y las partes no han llegado a un acuerdo para volver a unificar esos territorios. ¿Y cuál es el problema? Hamas tiene un discurso pactista con Israel. Es decir, digamos, Hamas Fatah está abierto a las negociaciones con el Estado de Israel. Mientras que Hamas no. Hamas no interesa llevar con Israel. Lo que busca, digamos, incluso en su carta constitutiva es la destrucción del Estado de Israel, etcétera, ¿no? O sea, a Hamas no le interesa dialogar con Israel, de la misma manera que a Netanyahu no le interesa dialogar con los palestinos. No, es impresionante, ¿no? Porque fíjate cómo los dos grupos más fuertes en este momento, los que están estableciendo la disputa por el poder en este momento, son dos grupos, ¿no? Que no tienen interés en un acuerdo, ¿no? Eso es lo más trágico de todo. Y ahora, esto decías que a veces como que jamás refuerza la posición de Netanyahu, a pesar de que son tan opuestos, se tocan, porque Netanyahu venía de una elección que si bien gana no puede formar gobierno. ¿Está esta situación interna fortaleciendo la posición de Netanyahu, esta situación? Claro, por supuesto. Mirá, antes de esta semana, digamos, antes de los hechos coyunturales que derivaron en un conflicto armado, digamos, Netanyahu le había reconocido a Reuven Rivlin, el presidente israelí, que no iba a poder formar gobierno. Sí. Entonces, frente a esa situación, da un paso al costado. Y el que pasa a ocupar el centro de la escena, no recuerdo su nombre en este momento, es un candidato de centro, digamos. ¿Sí? Imagínate que en este momento un discurso de centro, de diálogo con los palestinos, está súper devaluado. Nadie quiere escuchar hablar de diálogo en este momento. ¿Quién quiere escuchar hablar de diálogo? Nadie. Claro. Lo que la gente quiere escuchar hablar, tanto en Gaza, Cisjordania, como en Israel, es de seguridad. ¿Quién me va a dar seguridad? Eso es lo que quiere escuchar hablar. Y ahí aparece fuertemente de nuevo la posición de Netanyahu. Creo que en esa posibilidad de conformar un gobierno de centro puede ser que habían partidos árabes. Sí, justamente había partidos árabes que estaban dispuestos de alguna manera a formar parte del gobierno. No. Y incluso se estaba rumoreando que estos partidos árabes iban a ser como determinantes para la formación del nuevo gobierno, ¿no? No, olvídalo, con esta situación no me imagino árabes en el gobierno de Israel. Y esto me genera la siguiente pregunta. Israel, ¿es un estado apartheid? ¿Es una teocracia? ¿Cómo hay distintas categorías de palestinos? ¿No es lo mismo un palestino de Gaza que de Cisjordania que el que vive en Jerusalén? Bueno, mirá, yo podría subirte al tren y decirte es un estado apartheid. La verdad hay un montón de ejemplos para poner, pero prefiero ser medido en el uso de esta palabra que tiene una connotación, bueno, muy fuerte, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir, bueno, es claramente un Estado confesional, ¿no? Que está ejerciendo la ocupación ilegítima
de un territorio que no le pertenece, digamos, y que el derecho internacional desde el año 1967 para acá le ha pedido que evacúe, que es todo lo que es Cisjordania. Listo, Gaza ya fue entregado. Lo que hay que hacer con Cisjordania es desmantelar los asentamientos y retirar, digamos, al ejército israelí del lugar. En ese sentido, es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que cumplir, ¿no? Claro. Eso. Y dijiste recientemente la palabra internacional. Quería hacerte una consulta. ¿Cuánto está incidiendo? No se está viendo mucho que se está inmiscuyendo Irán, por ejemplo. Líbano, creo que ha habido algún tipo de lanzamiento de cohetes desde Líbano, pero no, por ejemplo, Arabia Saudita y a Estados Unidos. Con un Joe Biden, ¿esta es una manera de presionar a Estados Unidos para que tome decisiones en el asunto, viendo que un Joe Biden ha entrado muy fuerte a la Casa Blanca, con Estados Unidos ingresando de nuevo a la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, poniendo la cumbre de París en un lugar relevante, pero como en Medio Oriente no ha tomado algunas cartas, o con esa decisión de Trump de establecer las embajadas en Jerusalén? ¿Hay una presión hacia Estados Unidos que tome cartas en el asunto también? Es un excelente razonamiento lo que van a hacer, claro, por supuesto. Claro, sí. Entonces, a ver, uno no puede entender lo que pasa en Medio Oriente sin tener una mirada regional, global. ¿Sí? Entonces, si vos querés explicar la situación en Palestina, hablando únicamente de los palestinos y los israelíes, te vas a quedar corto, ¿no? Entonces, como vos decís, siempre hay que tener la mirada en la región y en el mundo. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué Irán está calmado? Irán tiene elecciones presidenciales ahora, en julio, creo que en julio, tiene elecciones presidenciales. Irán está ahogado por las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos en la época de Trump. Entonces, lo que está buscando Biden, que tiene el mismo equipo de relaciones exteriores que Obama, es retomar el diálogo nuclear. Una vez que Irán acepte no tener armas nucleares, lo que está dispuesto a hacer Biden es justamente a levantar las sanciones. Pero ¿qué pasa? Hay elecciones en Irán. Los que gobiernan ahora son moderados. Mahmoud Ahmadinejad, ex aliado de Chávez, etcétera, está de candidato a las elecciones. Entonces Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de rescatar a su enemigo, porque más vale malo conocido, ¿no? Sí. Entonces tiene la oportunidad de levantar las sanciones para lograr la reelección de este gobierno moderado en Irán y evitar de esta manera que el sector más conservador tome el poder en Teherán, ¿no? Entonces por eso vemos que Irán está muy tranquilo, Hezbollah está muy tranquilo, y Hamas, que de alguna manera también trabaja en alianza con Irán, desde el miércoles pasado está pidiendo tregua. Entonces Biden salió a decir el domingo vamos a tener un arreglo. El viernes Biden salió a decir el domingo vamos a tener un arreglo. ¿Qué le contesta Netanyahu? Yo te aviso cuándo va a haber un arreglo. ¿No? Le marcó la cancha Netanyahu a Biden. De la misma manera que le gustaba hacerlo con Obama. De la misma manera, porque también a Netanyahu le gustaba marcar la cancha a Obama. Entonces, frente a este escenario, claramente lo que hay es, de alguna manera, están pidiendo el poder, ¿no? O sea, lo que está haciendo Estados Unidos es decir, bueno, listo, hagamos una tregua, lleguemos a un acuerdo, porque tengo que ocuparme del tema iraní, y Netanyahu está diciendo, bueno, vamos a ver cuándo te ocupas del tema iraní. Espera que ahora estoy yo, ahora, ¿sí? Entonces vemos cómo está envalentonado de alguna manera Netanyahu, ¿no? En su rol, que es una actitud muy similar que la que tomaba con Obama. Bien, y sumando a la pregunta que te hacía Mauro, ¿ha habido pronunciamiento de los organismos internacionales? Sí, claro, bueno, Naciones Unidas llamó así a que haya paz en la región, la Liga Árabe pidió que Egipto intervenga como mediador, la Organización de la Conferencia Islámica también dijo basta de matar inocentes en Gaza, ¿sí? Pero acá no se trata de lo que diga la comunidad internacional, acá se trata de lo que articulen los países que tienen poder, lamentablemente, perdón, ¿no? Por esta visión que de alguna manera le pincha el lobo a alguno, pero acá importa qué posicionamiento va a tomar Estados Unidos, qué posicionamiento va a tomar China. Vemos que China también está ahí conteniendo a Irán. Le está diciendo, mira, vos reaccionás de manilla, digamos. Entonces, acá, digamos, sí, es importante lo que dice la comunidad internacional
como toda, ¿no? El comité de diálogo entre palestinos y israelíes, sí, todo eso es muy importante. Pero acá lo importante es ver cómo va a lograr, digamos, Estados Unidos es saltar este desafío, qué posicionamiento va a tomar Rusia. Turquía llegó a sugerir, por ejemplo, una fuerza regional árabe islámica que penetre en los territorios de Jordania y Gaza para proteger a los árabes. Digamos, una propuesta picante. Muy. Erdogan. Muy picante. Un día, Said, me tenés a explicar la economía de Turquía, que es un desastre de economía, pero Erdogan está en Libia, está en Siria, ahora me decís que está siendo el que más quiere reunir a gente para ayudar en Gaza y Cisjordania. Me pregunto el ministro de Economía de Turquía quién es, porque debe tener un dolor de cabeza tremendo. Sí, saben que tenemos muchos parecidos entre sí. Argentina y Turquía. Tengo un artículo por ahí escrito, en serio, donde, digamos, nuestras economías se comportan de manera similar. Hay todo de estudios hechos. Así que bueno, digo, básicamente esto, como acá lo importante no es únicamente lo que vea la comunidad internacional, que siempre es todo muy lindo, muy rosa, sino que lo importante es ver cómo se comportan los actores que tienen poder. Me refiero a Irán, Turquía, Rusia, China, Estados Unidos. Una última de mi parte. Decías que jamás está pidiendo tregua y hoy es el que marca el tiempo del conflicto, lo estaría marcando Netanyahu, a pesar de lo que dice Biden. Te quiero preguntar, ¿qué ganó Hamás sacando de ese conflicto que estaba en un barrio de Jerusalén, llevarlo a Gaza con esa destrucción incluso de edificios que vimos donde había prensa internacional y ahí hay un poco de ruido si había armas o no había armas? Es raro que haya armas en un edificio donde se utilizan cadenas internacionales con tanto prestigio. Y después preguntarte, ¿han tenido temor desde Israel, desde un punto militar o bélico, respecto al armamento, que ha habido una mejora en el armamento de Hamás? ¿Esto es así? ¿Porque han llegado los cohetes a lugares donde antes no habían llegado? Sí, ha habido una clara mejora en el armamento de Hamás, pero evidentemente no es suficiente para contrarrestar los, creo que 500 millones de dólares que recibe todos los años el armamento de Israel por parte de Estados Unidos, más la tecnología, más etcétera. No, evidentemente no ha sido suficiente. Entonces, pero vamos a la primera parte de la pregunta, que es la más interesante. Entonces, mirá, ¿qué gana Hamás? Hamás resuelve su interna con Fatah en la calle. Eso es lo que gana. Cuando Fatah se queda en el molde, después de los problemas del día de Jerusalén, se queda en el molde. Sí. Después de los problemas del desalojo, se queda en el molde. Todo sea para poder dialogar, para poder... Hamás, en cambio, sale a la calle, sale a agitar. ¿Sí? Y fíjate que los cánticos que hemos escuchado entre los árabes y israelíes que salen a protestar estos días en las calles de Jerusalén, las calles de toda la región, son cánticos favorables a Hamás. Entonces, ¿qué es lo que sale? Sale a medirse con el partido de la oposición, y sale a decir, che, mira, estamos acá, tenemos evidentemente nuestra popularidad intacta, y eso es lo que ganan. Lo que no se pudo resolver en las urnas, este año va a haber elecciones, hace 15 años no hay elecciones en Palestina, este año va a haber elecciones, y 15 días antes de las elecciones cancelan las elecciones el presidente palestino por diferentes motivos. Pero bueno, entonces esto de alguna manera resuelve las elecciones sin las elecciones, ¿no? Demuestra que Fatah tiene un poder muy importante en la conciencia de los palestinos, porque los palestinos salieron a bancar, muchos palestinos salieron a bancar en la calle esta actitud de Hamás de proteger, ¿no? De proteger a los palestinos. Bien, Said, ya una última de mi parte para cerrar. Consultarte si hay un horizonte donde cesen estas hostilidades que estamos viendo. No. A ver, sí, digamos, en tanto proceso de paz, no, digamos. Yo no creo que volvamos todavía al proceso de paz que tuvimos en los 80, en los 70, 80, 90. Eso no va a pasar. Sí, en algún momento va a haber un desescalamiento. En los últimos 20 años, ¿no? Esto ha sido un proceso de escalamiento y desescalamiento, ¿no? La otra vez un periodista me decía, sí, pero en el 2017 que no había enfrentamientos de este tipo.
Y sí, de 2017 había enfrentamiento, y antes de 2014 había enfrentamiento de este tipo, y antes de 2008 había enfrentamiento de este tipo, y antes de 2006 había enfrentamiento de este tipo, y bueno, sí, o sea, estamos en un proceso de escalada, de desescalada, no hay incentivos para encarar un plan de paz serio, por lo menos en, no sé, 2000, 2001, 2002, llevamos 20 años sin posibilidades de encarar un plan de paz serio, por lo tanto no hay incentivo para lograr un acuerdo de paz. Entonces estamos así como de una manera de péndulo que nos lleva a procesos de escalamiento y desescalamiento continuo. Bien, Said, te agradecemos por la comunicación y bueno, también por la claridad que nos ha brindado y bueno, la comunicación también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Bien, que tenga buen día. Muchas gracias.